Saludos amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa, ¿verdad? Seguimos desde aquí, desde la altura de los lirios, ¿verdad? Los lirios, parte de mi querido Cerro de Guazapa, ¿verdad? Este, esto pueden ver en una trinchera, miren, en una trinchera ahí pueden ver cómo, ¿verdad? Aquí en estos lugares permanecían, ¿verdad? Varios soldados acostaditos en esta parte, ¿verdad? Descansando con sus mochilas, ¿verdad? Era duro estar en estos lugares, ¿verdad? Estar un mes, ¿verdad? Metido aquí, ¿verdad? Entonces, habían quienes se las venían, no se venían a complicar la vida, como les digo, ¿verdad? No se venían a complicar la vida, cumplían con su mes, ¿verdad? Cumplían con su mes y vámonos, vámonos, ¿verdad? Aquí se quedaban porque ellos sabían que estas faldas, ahí los picaba la serpiente, ¿verdad? la, la serpiente de la revolución de ese tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Y miren, pues, como pueden ver, miren, cuánto, cuánta, cuánto casquillo, ¿verdad? Entonces, los problemas, los problemas venían para ellos era cuando del Estado Mayor les ordenaban que había que salir a hacer patrullajes de largo alcance o de corto alcance, le decían, ¿verdad? Entonces ya ellos sabían, ¿verdad? Que aquí, bajar aquí, iban a haber problemas, ¿verdad? Iban a haber problemas. Entonces, habían quienes venían, se la pasaban al suave, ¿verdad? La Tlacata venía también, se la pasaba al suave, lo que hacía tomar de esto. Todos los viris operaban diferente, ¿va? El Bracamonte, por ejemplo, el Bracamonte tomaba la parte de baja, los lugares donde nosotros nos abastecíamos, ¿verdad? El Bracamonte. El Belloso era un poco más, bastante agresivo, ¿verdad? Era bastante agresivo. Trataba de entrar, ¿verdad? Trataba de entrar y a veces lo lograba. Lograba, ¿verdad? A pesar de todo, pero lograba entrar, ¿verdad? Entonces nosotros ahí íbamos dando la vuelta, ¿verdad? Y dándonos, ¿verdad? Lugar que iban dejando ellos, nosotros íbamos dejando los nuestros y ellos iban llegando y nosotros íbamos detrás, ¿verdad? Y así fue esto, ¿verdad? Así fue. ¿Verdad? Un saludo para mi amigo del Belloso. Eh, Se me olvida el nombre. Ayer nada más estuvimos hablando, ¿verdad? Gracias, gracias. Estuvimos platicando con este amigo, ¿verdad? Del Belloso. Bueno, que hoy ya no es para ese tiempo. Él empezó en la guerrilla, ¿verdad? Me contaba él, ¿verdad? Él ya sabe de quién estoy hablando. Mejor que no me haya acordado el nombre. Él empezó en la guerrilla en los 80 o 79, ¿verdad? Pero me comentaba él que de que, a raíz de que le fueron, le, puchica, le estaban matando a la familia, ¿verdad? Entonces la única forma de parar esas cosas, pues miren, como les digo, de parar esas cosas era que alguien entrara al ejército, ¿verdad? Entrar al ejército, ¿verdad? Entonces, él, él, se, él, se, él tuvo que entrar al ejército, ¿verdad? Miren, aquí les digo, todo esto es un perímetro de guerra, les digo, en esos tiempos. Falta, les digo, aquí vamos mucho, vamos así. Entonces, perdón por la interrupción, pero les digo, este amigo me decía de que él, para deber un poco de proteger que le estaban masacrando a la familia, tenía que entrar alguien al ejército, ¿verdad? Entonces él, después de estar en la guerrilla, se fue al ejército. Entonces terminó ahí, ¿verdad? Y me decía, allí empezaron, ya habían muerto varios tíos de él y tuvo que meterse ahí, ¿verdad? Entonces un saludito para este amigo, ¿verdad? Eh, que está por allá fuera del país también, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Un saludito. Y como les iba diciendo, ¿verdad? Toda esta parte y lo que les venía diciendo, habían muchos oficiales que venían aquí a pasarse la fiesta, la siesta, ¿verdad? A no joderme, a veces a darles paja, a veces a darle paja al Estado Mayor, ¿verdad? Y les digo, esta era una parte importante, esta era una parte importante, porque por decirles que aquí podían haber 40, pero toda esa parte, todo ese bosque abajo, lo mantenían también, ¿verdad? Lo mantenían, ¿verdad? También esta parte de abajo la mantenían mucho, ¿verdad? Ellos la tenían siempre allá, como les digo, allá abajo, allá hay un nacimiento de agua, ¿verdad? Lástima esto, aquí no está muy pateado, porque miren, por ahí viene un camino para arriba,
¿verdad? Por ahí hemos subido desde abajo. Nosotros vivimos hasta el otro lado, ¿verdad? El Franco, ¿verdad? Pero por, venimos aquí, ¿verdad? Por llevar la historia de donde sucedió. Lástima, les digo, no hay acceso. Pero todo esto, toda esa parte eran posiciones, ¿verdad? Toda esa parte, toda esa parte, porque cubrían ese lugarcito. Claro, en el ejército había una cosa de que no se llevaban bien entre unidades, ¿verdad? Pasaba eso, y no me van a dejar mentir muchos amigos hoy, ¿verdad? Entonces se vivían, había como mucha rivalidad, ¿verdad? Esto siempre ha sido una zacatera. Aquí, esta parte abajo, sí era como es donde empieza el bosque, ¿verdad? O como una finca vieja de aquellos tiempos, ¿verdad? Vamos a ver si podemos llegar. Les digo, a ver si no nos comen la comida los coyotes. Entonces, todas estas partes, ¿verdad? Las mantenía el ejército en esos tiempos. Este bosque, ¿verdad? Vamos a ver si llegamos hasta allí luego. Pero ahorita les estoy presentando la parte oriente del cerro de Guazapa. Luego vamos por la parte. Yo sé que quieren saber si se ve el pueblo de Guazapa desde aquí. Claro que se ve. Se ve, ¿verdad? Desde aquí. Está bastante alto esto, ¿verdad? Está bastante alto. Y por llevarlos un poquito a este bosque, ¿verdad? Este filo, si uno lo agarra, aquí para abajo, ¿verdad? Lo agarra, ¿verdad? Y aquí se entra el bosque. Ustedes pueden ver de allá la parte, cómo se ve, ¿verdad? Pero por todos estos lugares habían posiciones en esos tiempos, ¿verdad? Cuando les he contado, ¿verdad? De que es un callejón viejo, por decirlo. Agarra este filo uno. Hay mucho que se nos va. Miren, no les miento, ¿verdad? Quita el callejón, miren. Quita el callejón ya para abajo, ¿no? Entonces, todas estas partes eran posiciones. En ese tiempo tenían todo el dominio de ellos, de estos lugares. Y les digo, aquí estaba el Atlacate en estos lirios allí, esa puntita que luego les voy a enseñar arriba. Y la vida seguía normal. Para nosotros seguía normal. Las posiciones de nosotros estaban aquí abajito, ¿verdad? Más abajo, quizás unos 200 metros. Las posiciones adelantadas, ¿verdad? Por supuesto, con una gran cerco de minas en medio, ¿verdad? Que era el perímetro antes de llegar a esos lugares, ¿verdad? Había que reventar. Había que dejar varias patas, como dicen, ¿verdad? Si nosotros seguimos este filo, vamos a ir a dar a la loma de Chipón, ¿verdad? ¿Verdad? Pero como hoy no es eso, ¿verdad? A lo que vengo. Pero aquí sigue, ¿verdad? Esto, por decirles allá, ya van a ver la otra parte. Bueno, la van a ver la parte donde estaba, pero este era un camino donde cuando ellos bajaban, ellos estaban aquí, pero nosotros teníamos la loma de Chepón, ¿verdad? Como les he dicho, para los camaradas nuevos, se quedó así, porque hubo un comandante que tuvo un campamento en ese lugar, ¿verdad? En ese lugar, la loma de Chepón. Para el otro lado está el naranjalito, el RP que le llamábamos, ¿verdad? Porque ese naranjalito era donde hubo un campamento antes de la operación Fénix del RP, ¿verdad? Incluso, bueno, un saludo a Sney, ¿verdad? Saludos desde aquí, ¿verdad? Pero si yo sigo esta loma, voy a ir a dar a la loma de Chepón. Y luego la loma de Chepón bajo, voy a dar a la cruz. Entonces, este era el perímetro abajo. Ellos estaban aquí arriba y nosotros estábamos abajo. Cuando ellos salían a patrullar ahí empezaba lo feo, ahí empezaban los combates y a reventar minas, ¿verdad? Porque ellos pasaban, subían y luego nosotros nos encargábamos de tapizar toda esa parte de minas, ¿verdad? Hay quienes ahora, ¿verdad? Hay quienes no entienden, ¿verdad? Pobrecitos. No entienden, ¿verdad? Le dicen algunos, pero ustedes nos tiraban 2 tiros y nos corrían. Pobres, les digo, nunca les enseñaron a táctica de guerrilla, ¿verdad? Por eso es que fracasaban mucho a la hora de venir, ¿verdad? Y siguen pensando, todavía no caen en el 20, pero les digo, la forma de combatir de guerra de guerrilla es diferente
¿Cómo me lo voy a parar 5 a 40 a una sección del ejército, 50? Que son, ¿qué? Pueden ser 4 patrullas, 5 patrullas. No, pego y me aparto, pego y me aparto. Pero eso pego es un muerto, ¿verdad? Un herido, ¿verdad? Pego y me aparto y así, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué muchos se molestan, verdad? Muchos porque nunca hallaban a quién dispararle, pero ya tenían una baja, ¿verdad? Digámoslo así, ya tenían una baja. Podía ser un MEA, como dicen ellos, o podía ser un EA, como decían en ese tiempo. Entonces, así es la guerra de guerrilla, ¿verdad? Así es la guerra de guerrilla, así se pelea, ¿verdad? Y no es, o sea, no es que yo me lo voy a plantar, si solo somos 5, ¿verdad? Entonces, igual eso a nosotros nos trajo muchos problemas después de la, ¿verdad? Cuando se pasa ese proceso, ¿verdad? A guerra de guerrilla, eso fue más difícil, ¿verdad? Eso fue más difícil, ¿verdad? Fue más difícil porque ya se peleaban en grupos pequeños. Ahí tienen los lirios, mire, esa puntita. Ahí por supuesto estaba el puesto de mando. Bien cómodo, ¿verdad? Pero abajo, de carne de cañón, estaban las patrullas, ¿verdad? Que tenían que proteger al puesto de mando, ¿verdad? Pero así era la guerra, ¿verdad? Así era la guerra civil en el país, ¿verdad? Porque no fue guerra civil, porque se levanta un grupo de campesinos contra la opresión del gobierno en esos tiempos, ¿verdad? Estaban matando a los campesinos, ¿verdad? Y bueno, era una guerra irregular, porque el ejército tenía todos los medios, tenía todo el apoyo en ese tiempo, ¿verdad? Del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Tenía todo el apoyo. Y a la guerrilla le tocó que inventar, ¿verdad? Con un montón de armas caseras, ¿verdad? Todas armas caseras, ¿verdad? Porque así era esto, ¿verdad? Así nos tocó, ¿verdad? Yo cuando vine, creo yo, aquí a Guazapa, quizás venimos a pasar un momento más duro, ¿verdad? Porque a nosotros nos tocó que ya empezaran a pelear en grupos pequeños, ¿verdad? Y más antes, aquí por decirles más antes, aquí en estos lirios, habían 10, ¿verdad? De la guerrilla haciendo una posta, como decíamos nosotros en la guerra, un puesto de observación. Eran 10. Ya cuando yo vine nos tocaba 5, más allá abajo nos tocaba. Allá abajo nos tocaba, ¿verdad? Porque, por decirles ahorita que llegue y todo, aquí de nuevo lo quise mostrar, ¿verdad? Este camino por donde fuimos, llegamos a la loma de Chapón, ¿verdad? Si lo dejamos y agarramos aquí abajo, vamos al quemado. Entonces, ahí por donde ven ese Conacaste, estaba el campamento de Juancito, le decían. ¿Por qué campamento del Juancito? Me van a preguntar, ¿verdad? Porque ahí, no sé, dicen que de repente el camarada como que no sé, pero ahí tenía su fusil y todo, pero de repente como que se embrocó a tomar agua y que al estar tomando agua, embrocarse, como que le dio un paro cardíaco y cayó, ¿verdad? Y cayó quedó con la cara dentro del- de la pila. Entonces por eso le quedó como el campamento de Juancito. Esa era una posición que la cubría un grupo de fuerzas especiales de la FAL, ¿verdad? Ahí, ese. Porque abajo ya estaba el campamento grueso, ¿verdad? Entonces todas las unidades también, aquí había otra unidad. Y aquí pues, allá, pues, aquel lugar por donde les hice, por la mate posta, aquel lugar, allá donde se ve donde se ven, aquel bolita de monte, ahí, allá se ve la calle, donde se ve aquel gran conacastón que está más allá, donde les hice el material la vez pasada, ahí también habían unidades de nosotros cubriendo, ¿verdad? Abajo de esa loma, los gazpachos, también ahí abajo. En la cruz también, o sea, sí. O sea, yo les digo, para llegar al quemado había que darse de amores, ¿verdad? Y luego, aparte el campo minado también haciendo su trabajo, ¿verdad? Que estaba entre medio
de, de las líneas de fuego. Entonces, o sea, no era fácil, pues, o sea, aquí, por eso es que aquí en Guazapa, ¿verdad? El terreno no lo permitía. Y aquí, al menos desde que yo vine aquí al Cerro Guazapa, prales nunca. Los prales aquí no funcionaron, ¿verdad? Porque los prales son grupos pequeños que tratan de, por explicarle a esos jóvenes, amigos jóvenes, que, que se interesan mucho por la historia, por explicarles, los prales detectaban un campamento nuestro y lo que se trataba era de, en Chalate más o menos, pude ver eso, detectaban campamentos, los prales se metían y detectaban campamentos y luego por decirles, vaya, digamos, ahí está el quemado. Entonces los prales estaban aquí en los lirios y dirigían un borbandeo ahí en el quemado. Entonces le dirigían, no, pues esa bomba ponerla más para allá, ponerla más para acá, porque se habían metido en la noche a explorar, ¿verdad? Pero aquí en Guazapa eso no funcionó, ¿verdad? No funcionó. Y entonces, por eso, porque aparte de eso, habían unos campos minados ensatanados. Entonces, o si no podía hacer otra cosa, eh, dirigir, dirigir un juego de artillería. Miren, por decirles, miren qué pedazos de metralla. Esto se llama metralla. O le puede llamar esquirla a uno, ¿verdad? Esto en el cuerpo de uno, hombre muerto, ¿verdad? Y les digo por qué. Esto puede ser de la bomba, porque luego que se entrega, por aquí estamos contando historia de lo que pasó en el país, luego que se entrega a la hija, porque la hija del presidente Duarte, Inés Duarte, estuvo por ahí, ¿verdad? En esa bolita que se ve por esa parte. Toda esa parte, en aquellos tiempos, la guerrilla le llamaba el pájaro y la nube, así se llamaba. Por supuesto, les digo, eso no era así, ¿verdad? Eso era un bosque, todo eso, ¿verdad? Entonces, luego que se entrega allá en Tenancingo, que es verdad, que Tenancingo creo que queda por allá, ¿verdad? Va a donde se ve que el humo más por aquellos lados. Allá, cuando la van a entregar ahí, luego son 3 días de borbandeo aquí en el Cerro Guazapa, ¿verdad? Fue la respuesta que mandó a dar el señor Duarte en ese tiempo, ¿verdad? Y después de que le habían entregado a su hija. Bueno, y en ese tiempo lo que hubo fue un canje, ¿verdad? Yo le entrego a su hija y usted me entrega un montón de presos que habían políticos, ¿verdad? De la guerrilla. Presos políticos le llamaban en ese tiempo, ¿verdad? A los, a los, a los presos guerrilleros que habían, ¿verdad? Entonces, ahí habían varios personajes. Omito decir el nombre porque ya son personajes que, ¿verdad? Ni vale la pena mencionarlo. Entonces, les digo, toda esa parte se llamaba el pájaro y la nube, ¿verdad? Todo ese bosque, ¿verdad? Que había por toda esa parte. Y, por supuesto, el quemado más abajo, ¿verdad? Y para los camaradas que me preguntan que si no hay peligro de minas, no, amigos, esos volados a este tiempo ya no sirven, ¿verdad? Ya están desechados, ¿verdad? Por ejemplo, por supuesto, este volado debe ser de algún soldado que andaba con hongos, ¿verdad? En ese tiempo y se echó una su pomada, una su crema para los hongos. Pero, este, así, ¿verdad? Si era esto, todavía, miren, encuentran las huellas de la guerra, ¿verdad? Pero esta zona Esta zona fue muy ardiente. Luego vamos a seguir con otro material para irles explicando cuando nos fuimos recomponiendo, ¿verdad? Porque cada vez que una unidad uf, en la guerrilla es golpeada, se trata, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Verdad? En esos golpes que pueden pasar, porque esta operación Fénix fue cruel, ¿verdad? Yo, como les digo, no la viví. Cuando yo vine a vivir, lo que encontré un montón de hoyos por todos lados, pedazos de botas verdes, ¿verdad? Unglas de minados, ¿verdad? Y yo, pues sí, porque aquí la guerrilla tuvo varias bajas, pero el ejército tuvo mucho más. Porque eso es lo que no entienden muchos, ¿verdad? De que el que anda buscando la lleva a las de perder, ¿verdad? Y el que está esperando tiene la ventaja. Eso es lógica, ¿verdad? Es así. Pero por decirles, amigos, o sea, no, esta parte les digo, estamos en la parte nororiente del cerro, ¿verdad? Sí, oriente del cerro, ¿verdad? El nororiente es más para allá, pero aquí estamos en la parte oriente. Más para allá tenemos sur. Allá pueden ver, miren, se ve el Chinchontepec, la zona, como se ve. Y si ustedes ven, ahí pueden ver, miren todos esos lugares, ¿verdad?
Allá se ve Apopa, ¿verdad? Toda aquella parte es Apopa. Se ve San Salvador, ¿verdad? Se ve San Salvador, Apopa. Eso, si no me equivoco, es San José Las Flores, ¿verdad? Esa parte que se ve más cerca. Y luego sigue Apopa. Luego allá tenemos a Mexicano, ¿verdad? Todo eso, el volcán de San Salvador, y ya tenemos San Salvador. Para que vean cómo nosotros veíamos. Por contarles historias, ¿verdad? Cuando en el 86 pasa ese terremoto, aquí habían soldados, aquí estaba la primera brigada en este lugar. Pasa ese terremoto en San Salvador del 86, de octubre del 86. Cuando uno veía San Salvador se veía una nube de polvo y humo, ¿verdad? De los incendios y el polvo de los, ¿verdad? De los edificios que habían caído. Amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa, saludos desde aquí de Los Lirios. Dejamos hasta aquí este corto video. Vamos con el próximo luego. Suscríbanse a mi querido Cerro Guazapa. Bendiciones para todos y todas.